El pasado 17 de junio, la Corte Constitucional devolvió a la Cámara de Representantes el proyecto de ley de la reforma pensional para que corrigiera los problemas de trámite señalados en la demanda. Este debate se realizó en el Congreso de la República el sábado 28 de junio y ahora la Corte Constitucional deberá analizar nuevamente la ley para tomar una decisión definitiva sobre su constitucionalidad. Por esta razón, la entrada en vigencia de la reforma pensional, que estaba prevista para el 1 de julio, queda suspendida, con excepción de la elección de SECAI ya realizadas y la oportunidad de traslado que aún sigue vigente. Esto significa que por ahora sigue vigente la Ley 100 de 1993, es decir, el sistema pensional sigue operando como lo conocemos en la actualidad. Sabemos que estos cambios pueden generarte dudas e inquietudes. Por eso, en Protección te seguiremos acompañando e informando para que tome las mejores decisiones a tiempo. Nate, activa tu micrófono, por favor. Ok, listo. Aquí ya estaba yo súper animada y no había activado el micrófono, gracias Dani. Tranquila. Vuelvo y los saludo, qué rico saludarlos en este miércoles de Masterclass, un espacio donde más de 930 personas, y este número va subiendo y va subiendo, nos hemos reunido para hablar de dos temas que son fundamentales para nuestra labor como empleadores y por supuesto que desde Protección estamos acá con todas las ganas y la disposición para poderles entregar la mejor información y también resolver las dudas y las inquietudes que tenemos. Me presento, yo soy Natalia Torres del equipo de Comunicaciones y Marca y estoy feliz de poderlos acompañar en este espacio de conversación. Miércoles de Masterclass, que cada 8 días, cada 15 días, estamos resolviendo las temáticas más importantes que tenemos con nuestros clientes acerca del bienestar financiero y el bienestar pensional. Hoy, como lo estamos viendo y como lo vieron en la invitación, vamos a hablar sobre dos temas que sabemos que son fundamentales para esa labor que ustedes ejercen como empleadores y son qué está pasando con la reforma pensional y qué es todo lo que está pasando también con la reforma laboral y su implementación. Aquí nos van a estar acompañando nuestras expertas, que les voy a pedir que vayan prendiendo la cámara para que nos saludemos, para que se presenten y para que podamos empezar a hablar sobre estas temáticas. Aquí está Juliana Montoya, que es nuestra directora de procesos jurídicos de Protección, y Adriana Mejía, que es la abogada del equipo de relaciones laborales y bienestar también de Protección. Niñas, bienvenidas y qué bueno tenerlas en este espacio. Gracias, Nati, y bienvenidos a todos. Qué bueno que se unieron a este espacio. Por acá les cuento que ya somos más de 1000 personas las que están conectadas. Cuéntenos en el chat de dónde se conectan, cuáles son las empresas, de qué ciudad nos acompañan. Este es un espacio de conversación, va a quedar grabado, que es muy importante, porque vamos a tener información que sabemos que quieren de pronto repasar con sus equipos y que también después quieren ustedes repasar. Va a quedar grabado, se los vamos a estar compartiendo a sus correos y aquí vamos a estar, entonces les voy a contar cómo va a funcionar el espacio de hoy. Vamos a tener un primer bloque donde nos va a estar acompañando Juli Montoya, hablando sobre la reforma pensional, cuál es ese panorama general, qué es lo que está pasando. Vamos a cerrar con dudas muy importantes de lo que ustedes deben hacer ahora como empleador, qué pueden hacer y qué no podemos hacer en este momento. Ahí vamos a tener un momento de verdad, que es donde vamos a preguntarles y no es calificar ni a Juli ni ustedes que tan pendientes están, sino poder reforzar si de pronto hay una duda o si estamos claros con todo lo que está sucediendo frente al tema de reforma pensional. Después pasaremos a otro bloque, que es la reforma laboral. Ahí nos va a estar acompañando Adri. Vamos a hablar sobre el impacto, por ejemplo, en temas de cesantías y resolviendo dudas que sabemos que ustedes también están trabajando dentro de sus empresas. Cerraremos con el momento de verdad y ahí tendremos un bloque de preguntas. De todas formas, Julia, antes de entrar también en materia, les quiero recordar que nos vayan dejando sus preguntas en el chat. Ahí va a estar una persona también en el back del equipo de asesoría de Protección que va a estar resolviendo algunas inquietudes muy puntuales que ustedes tengan y se pueden ir llevando las que no podamos resolver acá. Y después con nuestras expertas vamos a tener una charla de conversación. Acá todos estamos en sintonía para resolver nuestras preguntas, para resolver las inquietudes y para estarnos hoy, mejor dicho, súper al día con los temas de reforma laboral y pensional. Entonces, Juli, ya voy a proyectarte por acá la presentación para que arranquemos con el tema de reforma pensional. Gracias, Nati. Me cuentan, por favor, me confirmas tú, Juli, si ya la estamos viendo. Sí, ya veo la pantalla. Gracias. Aquí, entonces, dale, Juli, arranca. Perfecto, pues como les contaba Nati, bienvenidos a todos y gracias por aceptar esta invitación
para hablar de dos temas que consideramos que son de toda la actualidad. Sabemos que hace pocos días se reavivó la conversación sobre reforma pensional porque además estaba pendiente pues su entrada en vigencia el 1 de julio, pero la Corte pues debía definir pues la suerte de esta ley a través de de las demandas de inconstitucionalidad que se habían presentado, y es por este análisis que realizó la Corte que entonces se devolvió el trámite al Congreso. A continuación les vamos a mostrar como en esa línea de tiempo qué es lo que ha pasado con esta ley de reforma pensional, qué fue lo que pasó en la Corte, qué ocurrió el pasado mes de junio en la plenaria de la Cámara de Representantes y qué nos espera como afiliados y ustedes como empleadores de cara entonces al sistema pensional y a la entrada en vigor de la ley 2381. Empecemos entonces como a modo de recorderis, repasando qué fue lo que pasó con la ley pensional, cómo transcurrió esa conversación en el Congreso que finalmente dio vida a esta ley 2381 que reformó el sistema pensional en Colombia, que reformó la ley 100 del 93. Recordemos que el origen de esta ley fue un proyecto de ley radicado por parte del Ministerio de Trabajo ante la Comisión Séptima del Senado de la República, fue el proyecto de ley 293. Este primer debate tuvo lugar en marzo del año 2023 y al ser presentado como un proyecto de ley ordinario, sabemos entonces que tiene que surtir o tenía que surtir 4 debates en el Congreso. Los 2 primeros debates se dieron efectivamente en comisión y plenaria del Senado y los 2 últimos debates en comisión séptima y plenaria de la Cámara de Representantes. Luego de haberse surtido todo este trámite, el 4º debate y último se dio el 14 de junio del año pasado y ahí se aprobó este proyecto de ley que reformó la ley 100 del 93 y que marcó pues los ajustes y un nuevo modelo de pilares para el sistema de protección para la vejez. Y luego de esto, perdón, creo que hay un micrófono abierto. Daniel. Perfecto. Luego entonces sale de ese 4º debate de la plenaria de la Cámara y se dirige a la sanción presidencial, la cual se emite el 16 de julio del año pasado. Llevamos entonces ya un año luego de sancionada la ley 2381 de reforma pensional. Sin embargo, conocimos también todos que esta ley fue ampliamente demandada. Y una de esas demandas atacaba un vicio de procedimiento. El argumento principal de esta demanda que acaba de estudiar la Corte es que no hubo un correcto debate, que hubo un vicio en el procedimiento en este último 4º debate que se surtió en la plenaria de la Cámara, que no hubo suficiente publicidad, que no se dio en forma y de manera profunda y detallada un debate sobre el articulado y que por tanto esa ley estaba viciada. Ese es el principal argumento entonces de la demanda o de la primera demanda que estudia la Corte Constitucional y luego de su análisis el pasado 17 de junio de 2025, hace muy poco, la Corte emite un comunicado. Ese comunicado entonces establece primero unas reglas de procedimiento y es que el expediente o la ley en sí misma debía retornar al 4º debate que se surte en la plenaria de la Cámara de Representantes para sanear ese vicio de procedimiento, para sanear ese vicio de trámite y poder surtir en debida forma un debate con toda la proposición que precisamente pretendía que se aprobara el texto que había salido de Senado. Pero además de dar esa instrucción al presidente de la Cámara de Representantes de abrir nuevamente el debate y hacerlo en debida forma, pues la Corte nos informa en ese comunicado que dada esta reapertura del debate, pues se tendrán que suspender los artículos de la ley 2381 y por supuesto la fecha de entrada en vigencia de la ley, que ya la esperábamos para el 1 de julio de 2025, estábamos ya aquí todos preparados, listos para empezar a operar este nuevo sistema pensional, tanto Colpensiones como nosotros, pero dada la declaratoria de suspensión de la Corte Constitucional, pues volvemos a quedar en ley 100 del 93, nos seguimos afiliando en ley 100 del 93, seguimos pensionando en ley 100 del 93, salvo
en dos artículos que son muy relevantes y quiero que los tengan súper presentes. Es el artículo 76 y el parágrafo transitorio del artículo 12 de la ley 2381. Estos artículos ya habían empezado a surtir unos efectos incluso desde el año pasado. Ya muchas personas habían vivido los efectos de esos dos artículos, habían tomado decisiones con base en lo que contemplaban estos dos artículos. Entonces la Corte dijo, estos dos artículos van a quedar vivos, van a quedar surtiendo efectos. Lo que está contenido en esos artículos va a seguir operando. El resto de la normatividad y del articulado de la 2381 sí queda suspendido. Y al final, dos instrucciones puntuales al presidente de la Cámara de Representantes. La Corte le dice, una vez se surta en debida forma ese debate, debe rendir informe a la Corte Constitucional y remitir las copias de las actas a efectos de que la Corte pueda constatar y validar que sí se subsanó el debate. Entonces, pese a que la Cámara de Representantes ya se reunió este sábado 28 de junio, hubo un debate largo, fue muy extensa la sesión extraordinaria además porque fue ordenada vía decreto presidencial que la Corte se reuniera en sesiones extraordinarias. Aún no ha llegado a la Corte Constitucional ese informe y esas actas de lo que se debatió. Entonces ahí nos falta esa última cajita que debe surtirse para cerrar este procedimiento entre plenaria de la Cámara y la Corte. La Corte recibirá esas evidencias, por llamarlo de alguna forma, con la copia de esas actas y la constancia del debate, y entrará a analizar de nuevo si la Corte, en efecto, si la Cámara sí subsanó el procedimiento, si se dio un debate en forma, si realmente se abrió una deliberación por parte de todos los representantes, pues a la Cámara, y si se revisó a profundidad los cambios que proponía entonces esta proposición estudiada en Cámara respecto a Senado. Estamos pendientes de ese último evento. Todo esto trae entonces como consecuencia que la fecha de entrada en vigencia prevista para el 1 de julio de 2025 pues no se dio y estaremos a la espera de la fecha de entrada en vigencia que disponga la Corte una vez tome su decisión final y nos diga si se subsanó, vamos para adelante con la 2381 y entrará en vigor en tal fecha que desconocemos, o nos diga, no, definitivamente no se subsanó el debate, no se subsanó el vicio y la ley no es exequible. Estamos aún atentos a esa decisión. Pero mientras tanto, es importante que repasemos los principales aspectos que había aprobado esta ley de reforma pensional. Lo primero y muy clave, el umbral salarial. Sabemos que la estructura de esta reforma pensional es una estructura de pilares complementaria entre los sistemas. Quiere decir esto, que las personas, los colombianos cotizantes, van a estar afiliados en Colpensiones en su totalidad y deben cotizar allí hasta 2.3 salarios mínimos, que fue ese umbral fijado en la ley 2381. Quien además cotice por encima del 2.3 no solo estará en Colpensiones cotizando por los primeros 2.3 salarios, sino que debe elegir una administradora del componente complementario de ahorro individual que es administrado por parte de las AFP. Entonces va a estar en las dos partes, cotizando en ambos modelos, en ambos pilares, en ambos complementos. Por la básica o por la base del umbral 2.3 en Colpensiones, y si devengo un salario mayor o como independiente tengo ingresos que superan los 2.3, también debo cotizar por ese exceso a una SECAI, administradora del componente complementario de ahorro individual. ¿A quién no le aplicará esta regla? ¿Quién está por fuera de los efectos de la ley? Quienes queden por adentro o sean beneficiarios del régimen de transición. Todas estas normas que generan cambios en el sistema pensional normalmente traen un régimen de transición para quienes ya habían realizado cotizaciones bajo un número importante de semanas y tenían ya una expectativa de que se iban a pensionar en las condiciones anteriores, pues que esta ley no les cambie como dramáticamente esa expectativa. Entonces, por eso se fija un régimen de transición. Y puntualmente, esta ley 2381 estableció
que para el caso de los hombres debían acreditar 900 semanas cotizadas y las mujeres 750 semanas cotizadas. Y nos decía la ley 2381 en su artículo 75 que esas semanas las debía acreditar el hombre o la mujer a la fecha de entrada en vigencia de la ley 2381, que ya teníamos todos clarísima que iba a ser 1 de julio de 2025. Entonces ya, pues de alguna forma todos los colombianos sabíamos con esa fecha objetivo, 1 de julio de 2025, que iba a entrar en vigor la nueva ley. Yo calculaba si para esa fecha tenía, siendo mujer, 750 semanas o si era hombre, las 900, y concluía si soy o no beneficiario del régimen de transición. ¿Qué ocurre con la decisión de la Corte? Que dado que la fecha de entrada en vigencia no va a ser 1 de julio de 2025, sino una fecha posterior que la Corte determinará, estas semanas, 900 los hombres, 750 las mujeres, van a cumplirse a esa fecha que aún no conocemos. Es decir, que estas semanas próximas son semanas aún válidas para que las personas coticen e ingresen como beneficiarias al régimen de transición. Y digamos que se cerrará la puerta para ser beneficiario el día que la Corte emita decisión y nos fije la nueva fecha de entrada en vigencia de la ley. De otro lado, hay otro artículo que es fundamental, artículo 76, que es el que la Corte dijo, este no se suspende, sigue surtiendo efectos, oportunidad de traslado. Para quienes al 30 de junio, este que pasó de 2025, hace 9 días, acrediten 750 semanas mujer, 900 semanas hombre, pero además estuvieran dentro de los 10 últimos años anteriores al cumplimiento de la edad de pensión, van a poder continuar trasladándose entre Colpensiones y los fondos privados. Recordemos que por ley del año 2003, las personas que ya, los hombres que superaban los 51 años, pues sí, estaban entre los 52 y los 62, y las mujeres que superaran los 47 ya estaban, dada esa edad, imposibilitados para trasladarse entre regímenes. Lo que hace este artículo de la ley es abrir una ventanita de 2 años, denominada oportunidad de traslado, para que las personas tengan como una última oportunidad de tomar la decisión en cuál régimen pensional quieren estar. Entonces, que nos quede súper claro que la Corte permitió que este artículo siga vigente, no quedó suspendido y por tanto vamos a seguir operando la oportunidad de traslado hasta julio del año entrante. Las personas que estén ahí en esos 10 últimos años y quieran trasladarse de régimen, pero además cumplan con las 750 semanas y 900 semanas al 30 de junio, pueden hacer uso de esta oportunidad previa doble asesoría. Deben contactar a Colpensiones y al fondo privado, recibir la doble asesoría y tomar la decisión de traslado si les conviene. ¿Qué otro aspecto fue aprobado en la ley? La reducción gradual de las semanas para las mujeres. Nos vamos a pensionar con menos semanas cuando disponía la ley que a partir del 1 de enero de 2025 iba a empezar una reducción gradual de 25 semanas por año, de forma tal que al 2036 nos pensionemos con 1.000. Esto está suspendido, pero aquí me parece importante contarles que previo a la ley, la Corte Constitucional se había pronunciado en este mismo sentido, solo con la reducción de semanas, no empezaba desde 2025, sino desde 2026. Entonces, dado que este artículo está suspendido, este sí, vamos a mantener como vivo el tema de la Corte Constitucional que había dicho, en efecto, las semanas con las cuales se pensionen las mujeres tienen que empezar a reducirse y la Corte había dado un plazo para que se reglamentara, de forma tal que si no se reglamentaba, la reducción empezaba en 2026. Entonces vamos a tener como esta otra salida. Si no es por acá por ley de reforma, tendremos vivo el pronunciamiento de la Corte en una decisión del año 2023 que permite esta reducción gradual. También la ley 2381 había contemplado un beneficio también para las mujeres de reducir 50 semanas por cada hijo nacido y hasta por 3 hijos, de forma tal que ya no se pensionen a las 1.000 en el evento en que no logren completar las 1.000 semanas. Cotizaron en Colpensiones bajo este nuevo modelo de pilares, no llegan a las 1.000, pero
también haciendo uso de los recursos que hayan ahorrado en exceso en el régimen privado o en la ACCAI, aún así no completan las 1.000. Este beneficio también les aplicará a las mujeres que tengan hijos y les permitirá entonces pensionarse hasta con 850 semanas, porque es una reducción de 50 semanas por cada hijo. Este está suspendido y tendríamos pues que esperar la decisión de la Corte para que pueda definitivamente operar. Entonces, de este listado que quedó vivo, oportunidad de traslado. Adelante, Nati, gracias. Tenemos también dentro de la ley pues la obligación de realizar los aportes al sistema pensional y queda expreso que la obligación se mantiene en cabeza del empleador, del contratante o contratista y aquí, y se ha reglamentado en ese sentido, podrá existir acuerdo entre contratantes y contratistas para que el contratante realice los aportes a la seguridad social y de hecho la pila ya tuvo reglamentación en tal sentido, permitiendo a través del subtipo 15 que se realice entonces el aporte por parte del contratante en favor del contratista, siempre que medie un acuerdo entre ellos. De lo contrario, si no existe ese acuerdo, será el contratista como independiente quien continúe siendo responsable de los aportes a la seguridad social. Se mantiene la UGPP como entidad encargada de la determinación y cobro de los aportes a la seguridad social. También se contempló dentro de esta ley 2381 la existencia de nuevos competidores y nuevas entidades que pueden administrar este régimen de ahorro individual, como fiduciarias, colpensiones, aseguradoras, las comisionistas de bolsa, pero también permite la ley que las AFP que se conviertan en ACCAI, administradores del complementario de ahorro individual, expandan su objeto social y eso está pendiente de reglamentación. De esta forma, entonces, las AFP administrarán como dos modelos de operación. Uno como AFP, Ley 100 del 93, para nuestros afiliados que continúan siendo beneficiarios del régimen de transición. Y otro modelo como ACCAI para las personas que cotizan en exceso, que están en colpensiones, pero su ahorro por encima de 2.3 lo deben traer a las ACCAI. Entonces tendremos estos dos mecanismos de operación en nuestras AFP, siendo AFP y ACCAI, y la fecha de entrada en vigencia, como les mencionaba, pues será modificada y tendremos que esperar la decisión de la Corte. Una última anotación importante respecto de los artículos que quedan vivos. Ya hablamos de la oportunidad de traslado y también quedó vivo el parágrafo transitorio del 12 que dice que las personas que estaban en colpensiones a enero, que no fueron transición, que cotizan por encima de 2.3 salarios mínimos, debían seleccionar ACCAI y lo hicieron. Eso continúa vigente, esa selección sigue viva y válida. Quienes no eligieron fueron sometidos a reparto por parte de la UGPP en marzo. Muchas personas ya están notificadas, ya saben a cuál AFP o ACCAI mejor fueron asignadas. Esa asignación absolutamente válida sigue vigente. Entonces, esos dos elementos continúan vivos, tanto oportunidad de traslado para las personas a las que les aplique y quieran moverse entre los regímenes de pensión y la decisión o selección de ACCAI y el reparto aleatorio de UGPP sigue generando efectos por decisión expresa de la Corte. Nati, muchas gracias. Julia, a ti por toda esa información y te pido que no te me vayas porque vamos a reforzar obviamente el tema de nuestro conocimiento. También hay algunas preguntas que vamos a de una vez a realizar porque están repitiéndose para poder reforzar, pero antes nos gustaría poder reforzar también y una pregunta que nos están haciendo constantemente nuestros clientes empleadores y que ustedes están haciendo es, ¿qué deben hacer hoy como empleador? O sea, con todo este panorama que tú nos acabas de contar, entendiendo que hay temas que en este momento no se pueden predecir muy fácilmente, pero que según lo que tú nos acabaste de explicar, sí hay temas que siguen vigentes. Entonces aquí un refuerzo y te pido por favor me complementes o me interrumpas, obviamente que tú eres la experta, pero sí queremos contarles cuáles son los servicios a los que ustedes pueden acceder y cómo nosotros desde Protección los aportamos en estos tres temas. El primero, los colaboradores entonces que tuvieron que haber elegido una SECAI y que ya lo tienen definido o que fue asignado por tema de reparto aleatorio. Muy importante como empleador que pueden acceder
al listado de sus colaboradores que nos tienen a nosotros como protección como una SECAI, que ya nos eligieron. ¿Por qué? Porque son aquellos colaboradores que en la gestión que ustedes tienen de todo el tema obviamente, de los aportes que se van a realizar, lo siguen haciendo con nosotros. ¿Qué pueden hacer para poder acceder a ese listado? Primero, a través del líder de relación, quienes los tengan, o su asesor que también los tengan, o escaneando este código QR que ven aquí en nuestra pantalla, pueden ingresar a través de una PQR y en descripción ponen solicitud de listado de colaboradores a SECAI. Así les va a llegar y obviamente ustedes pueden ir haciendo el cruce y saber quiénes están con nosotros, que es un servicio también que les va a facilitar esta gestión. Y además, las personas que igual pregunten en qué SECAI elegí, pueden ingresar en nosotros como protección a través del certificado de afiliación en Certifácil y ahí pueden darse cuenta que nos eligieron a nosotros como SECAI y que están afiliados con nosotros. De todas formas, como tú nos lo explicaste, Juli, hay colaboradores que han ingresado después del 16 de enero y que en este momento, con lo que entendimos, deben elegir una SECAI. Para esos casos particulares, los invitamos a que puedan compartir con sus colaboradores este QR, que aquí hago un paréntesis muy importante también que nos han estado diciendo en el chat. Este va a estar grabado, lo van a poder repetir, van a llegar un correo con las memorias para que ustedes también puedan compartir esa información con sus empleados. Y aquí que es importante que pueden elegir a nosotros también como SECAI de manera 100% virtual, pueden escanear también el código QR y ahí pueden hacer el proceso de afiliación de una manera muy sencilla. Entonces esto con uno de los primeros puntos que tú nos dijiste sigue estando vigente y cuáles son los servicios que ustedes como empleadores pueden acceder. Adicional, no sé ahí Juli si tengas algo para complementar con SECAI o si estamos check. No, sí, ya la persona eligió o está en la AFP, no debe hacer un nuevo proceso de elección. Esa decisión, Nati, permanece vigente y es válida. Así es más para que tengan la información de quienes ya nos tienen. Y de lo que tú mencionabas en cuanto a régimen de transición, oportunidad de traslado, lo que les pedimos a ustedes como empleadores, que somos esa triada fundamental para la construcción de ese bienestar pensional de las personas, es poder revisar muy bien esos casos de las personas que tengan estas especificaciones para que puedan recibir la doble asesoría. La doble asesoría es un mecanismo que tienen que hacerlo sí o sí para poder tomar esta decisión y poder saber en qué parte o en qué momento están, que tengan esas características que ahorita Juli nos estaba mencionando, que son las semanas cotizadas y que también cuenten con el tema de los aportes. Cuando tengan régimen de transición, oportunidad de traslado, la invitación que queremos que ustedes hagan extensiva a sus empleados es hacer la doble asesoría y la pueden hacer a través, de nuevo, con sus líderes o asesores también que nos puedan ir llevando a cómo es ese proceso, pero también a través de nuestras líneas de atención para que las personas puedan tomar tanto la asesoría desde la AFP, en este caso protección, como de Colpensiones para poder saber muy bien cuál es el estado en el que queda. No sé aquí, Juli, qué quieras reforzar con estos dos grupos. Nati, no, completo. Muy bien, Perfecto. gracias. Listo, Juli. Entonces, vamos a darnos con una parte que es el momento de verdad y ya volvemos para mirar cómo está nuestro conocimiento y también para resolver algunas preguntas puntuales que hay sobre reforma pensional. Muy bien, entonces aquí para las más de 1000 personas que nos acompañan, que ya nos dijeron que están desde Ibagué, Medellín, desde Bogotá, desde el eje cafetero, los invitamos a que puedan ver en sus pantallas, les va a aparecer una pregunta para que ustedes puedan responderlo haciendo clic en verdadero o falso. La pregunta es, de acuerdo con la evolución en la Corte, la demanda contra la ley de reforma pensional se modificó la fecha de entrada en vigencia y entonces es posible cumplir las semanas y ser beneficiario del régimen de transición aún luego del 1 de julio de 2025. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Queremos que puedan votar, que aquí de nuevo no es ni para medir el conocimiento de Juli, que sabemos que lo entregó de la manera más sencilla posible y que ustedes también estuvieron súper atentos, pero sí queremos saber si esto es uno de los temas que tenemos que reforzar o si de pronto pues que debemos aclarar algo más. Les repito la pregunta mientras que van votando, que por acá ya hay más de 150 personas votando. Les voy a volver a leer la pregunta. Es, de acuerdo con la evolución en la Corte, la demanda contra la ley de reforma pensional se modificó la fecha de entrada en vigencia y entonces es posible cumplir las semanas y ser beneficiario del régimen de transición aún luego del 1 de julio de 2025. Vamos por acá votando.
para ver cuál es la respuesta que nos están dando todas nuestras personas. Por acá, Juli, te pido que igual vayas prendiendo también tu camarita para poder también reforzar con algunas preguntas que nos están haciendo apenas ya tengamos aquí nuestra respuesta. El equipo técnico me va contando, porfa, cuando ya la cerremos. Vamos más de 190 personas votando. Les invitamos a que puedan darnos su apreciación si creen que es verdadero o falso y podemos reforzar si es el caso que vemos que de pronto la respuesta no acorde con lo que es. Por Bien, acá me sigue cuentan. votando las personas. Por ahora hay 200 votos en este momento. No sé, Nati, si quieres que cerremos ya esta pregunta y que Juli nos saca como una apreciación de Sí, si la Dani, respuesta, porfa. obviamente 93% de las personas considera que es verdadero y solamente el 7%, que ahí es donde habría que reforzar un poco, consideran que es falso. Juli, ¿le fue bien a las personas que están Sí, sí, conectadas? sí, sí, quedó claro, quedó claro. Tomemos esa votación. Sí, está muy bien, es verdadero, la fecha de entrada en vigencia fue modificada, aún no la conocemos porque dependemos pues de la decisión final de la Corte Constitucional y será la Corte quien disponga entonces la nueva fecha y dado que el régimen de transición contemplaba que podían ser beneficiarios de este régimen quienes acreditaran las semanas, 750 mujeres o 900, a fecha de entrada en vigencia, pues se posterga. Muy bien. Perfecto, Juli, y gracias a todos por los que participaron. Ya Gracias. vemos aquí Gracias a que se ustedes. reforzó el tema. Juli, te pido que no te vayas porque hay 3 preguntas puntuales que queremos de una vez resolver sobre temas de reforma pensional para ya darle paso a Adri, que han sido reiterativas y que las otras iguales. Si siguen habiendo preguntas al final, las volvemos a retomar y de nuevo vuelves a encender tu cámara. Queremos avanzar o profundizar en un tema y es ¿qué plazo tiene la Corte para pronunciarse? Es una pregunta que nos ha estado repitiendo y que en este caso la tomamos de María Carolina Durán, que si tenemos esa información. No la tenemos. No existe pues un nuevo plazo para que la Corte se pronuncie, distinto a lo que sí el plazo que sí tenía la Cámara de Representantes que debía surtir el trámite en los 30 días siguientes y que si existía conciliación era solo una legislatura y era como súper expreso hasta cuándo podía tardarse el trámite en la plenaria de la Cámara, pero respecto de la Corte no tenemos una fecha máxima en la cual deba emitir su decisión. De hecho, Perfecto. pues de hecho ni siquiera le ha llegado el informe de la Cámara de Representantes con las actas de las plenarias, entonces la Corte aún no tiene como los elementos suficientes, salvo lo que es público, pues por lo que vimos todos en la transmisión del Congreso, pero aún no ha empezado ni siquiera el análisis de Corte. Perfecto. Por acá otra pregunta que nos hacen. ¿Qué ocurre? Nos hace Edwin Dorado. ¿Qué ocurre con Ujú. aquellas personas que ya tienen o superan edad de pensión? ¿Pueden hacer el traslado y hasta qué fecha? Sí, así es. La oportunidad de traslado aplica no solo a las personas que están en los últimos 10 años anteriores al cumplimiento de la edad, sino también a quien cumplió la edad y aún no se ha pensionado. Entonces, los hombres que ya superaron los 62 años o las mujeres que superaron los 57 años y no han accedido a la pensión ni en Colpensiones ni en el fondo privado, y tienen esta semana 750 mujeres, 900 hombres, al 30 de junio de 2025. Ahí sí la ley fue expresa. Esa fecha a la que deben acreditarse estas semanas, pueden trasladarse de régimen. Para ellos sigue vigente la oportunidad de traslado. Lo importante es que no se hayan pensionado. Perfecto. Y una última pregunta de esta sección para ya darle paso a Adri es, Carlos Pava nos pregunta, ¿cómo va la reforma, como la reforma pensional quedó suspendida, las personas que eligieron su ACCAI siguen cotizando las AFP anteriores o las ACCAI serán su nuevo fondo de pensiones? Perfecto, gracias Carlos por la pregunta súper válida. Seguimos cotizando a donde estemos hoy conforme a la ley 100. Es decir, si yo estoy en Colpensiones en ley 100, sigo cotizando en ley 100, pese a que haya elegido una ACCAI. Entonces, si yo soy cotizante a Colpensiones hoy y elegí ACCAI en enero, esa elección se mantiene válida y acá digamos que la tenemos aquí registrada, anotadita en los sistemas de información que compartimos con Asofondos y Colpensiones, pero respecto de la cotización, como se mantiene en la ley 100, si la persona está en Colpensiones seguirá cotizando allá hasta tanto
la Corte se pronuncie, declare que la ley es exequible y nos diga cuándo empieza a regir. Solo hasta ese momento ya empezaremos a operar el mecanismo de cotización allá y acá. Y si estoy en una AFP, sigo cotizando en la AFP y esa AFP será mi ASECAI. Ahí esas personas que estaban con nosotros vinculados o con cualquier AFP no tenían que seleccionar ASECAI porque la ley contempló que esa AFP va a ser mi ASECAI. Entonces, ahí como que quietico, sigo cotizando en la AFP y esperamos la fecha de entrada en vigencia que disponga la Corte. Perfecto, Julio. Entonces aquí para resumir y que sabemos que es la pregunta, ¿qué se deben estar haciendo en este momento en cotización? Tal cual como lo venimos haciendo y esperar que cuando ya haya pronunciamiento, estar muy pendiente de nuestros canales vía mail, vía redes sociales, vía WhatsApp, a través de nuestros asesores comerciales, les estaremos acompañando, les estaremos explicando y también, aquí hago un poquito de spoiler, vamos a tener un espacio operativo, un Zoom operativo de cómo en función de la reforma pensional va a empezar a hacer ese proceso operativo con nosotros una vez ya entre en vigencia. Por ahora lo que queríamos darles, y Juli, muchas gracias a ti por acompañarnos, es un momento, un mensaje de en qué estamos y qué debemos hacer. Entonces, de nuevo, en esos tres mundos que hablamos ahorita, sí hay temas para impulsar, pero con las personas en general debemos seguir cotizando de manera igual. Juli, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Igual esperamos si el tiempo nos da y resolvemos algunas preguntas. Síganos dejando sus inquietudes en el chat. Aquí hay una persona del equipo comercial que está tratando también de poderlos responder. Las que no alcancemos a responder, ya sea a través de nuestra conversación o en el chat, les estaremos también enviando esa información a través de nuestros canales de comunicación. Le doy paso a Adriana. Adriana Mejía es del equipo de bienestar es abogada de nuestro equipo de bienestar de talento y ella nos va a estar acompañando sobre qué está pasando con la reforma laboral. Aquí tenemos varios temas que son muy gruesos, queremos traérselos a ustedes desde esa mirada general y Adri, tú también nos vas a traer información de cuáles son esos principales impactos con productos como cesantías y con otras normas que sabemos que también impacta esa gestión que tenemos en nuestros colaboradores. Entonces, bueno, Adri, bienvenida y un saludo para las más de 1000 personas que aquí siguen conectadas y súper acordes con estas temáticas que estamos compartiendo. Gracias, Nati. Pues estoy muy contenta de estar aquí con todos los empleadores de protección para poderles compartir como estos principales cambios pues de la reforma laboral en Colombia. Buenísimo, Bueno, Adri, el espacio es entonces, suyo. listo, gracias, Nati. Entonces, pues les cuento que esta reforma laboral pues fue aprobada por la Ley 2466 de 2025 y fue sancionada apenas ahorita el 25 de junio de 2025, después de surtir pues los respectivos debates en Cámara y Senado y haber logrado pues conciliar este texto pues de la reforma. La mayoría de los artículos ya entraron en vigencia desde el 25 de junio, sin embargo, hay algunos que la ley misma difiere pues como su entrada en vigencia, como vamos a ver ahorita. Son 70 artículos, digamos que son muchos, pero aquí les voy a traer pues como los principales impactos que tenemos nosotros pues como empleadores. Vamos a empezar entonces con el tema de cesantías. Tenemos dos novedades. La primera es el régimen simple laboral y es que se permite a los empleadores consignar mensualmente de manera anticipada las cesantías en el fondo de pensiones. Sería una mensualización de 8.33% y también una mensualización voluntaria de los intereses a las cesantías, que sería pagarle pues al trabajador un 1% mensual, previo acuerdo obviamente entre empleador y trabajador y que se debe pues como también dejar por escrito. Este régimen simple laboral o la intención de este régimen simple laboral es la formalización laboral, es como facilitarle la vida a los empleadores para que puedan ir pagando mensualmente en el fondo de cesantías, esas cesantías pues de sus trabajadores y se tenga menos carga administrativa para que no tengan que esperar hasta el 14 de febrero de cada año y pagarlas todas, ¿cierto? Entonces digamos que esto les va a dar mayor flujo de caja a los empleadores. Este artículo también aclaró que no es un pago anticipado pues, de cesantías a los trabajadores, sino simplemente una consignación mensualizada, pero estamos esperando en este momento la reglamentación en pila para poder, digamos, operacionalizar todo lo que nos trae este artículo y les estaremos avisando pues oportunamente cuando ustedes pueden consignar esas cesantías mensualmente aquí al Fondo de Protección.
Devuélvete un segundito, Nati, qué pena, que faltó otro artículo importante, otro cambio en cesantías, que es el pago directo al trabajador, es decir, que los empleadores podrán pagarle al trabajador las cesantías cumpliendo dos requisitos muy importantes. Uno es la libertad del trabajador, es decir, el trabajador lo tiene que solicitar de manera libre y voluntaria a ese empleador y para los fines que autoriza la ley, es decir, solamente lo puede utilizar para los temas de vivienda, compra de vivienda, remodelación, bueno, para pagar el impuesto predial, etcétera. Y la ley también fue súper clara que la afiliación al fondo de cesantías sigue siendo obligatoria. Entonces, para que tengamos también mucho cuidado con esto, empleadores. Ahora sí, Nati, vámonos para todo el tema de la contratación laboral. Ahí también tenemos novedades, por ejemplo, en el contrato a término indefinido, la ley dice que es la regla general de contratación. Entonces, siempre se va a premiar o lo ideal es que siempre contratemos a término indefinido. Y también trajo una parte, es que el trabajador deberá dar aviso de 30 días calendario al empleador cuando quiera terminar el contrato unilateralmente. Sin embargo, si el trabajador no lo hace, esto no va a generar ningún tipo de sanción. También tenemos novedades en el contrato a término fijo y es que se limita para un periodo máximo de 4 años. O sea, que en Colombia ya no pueden existir contratos a término fijo por más de 4 años. Sin embargo, esta regla va a iniciar para los contratos vigentes desde la entrada en vigencia de la ley, o sea, 25 de junio de 2025, y tenemos 4 años para poder normalizar la situación. Es decir, que si tenemos hoy un trabajador que lleva 20 años con un contrato a término fijo, tenemos 4 años para seguir en este tipo o esta modalidad contractual, pero ya luego se va a convertir en indefinido. También tenemos novedades en el contrato de obra o labor y es que siempre deberá ser por escrito y también se debe indicar de forma clara y detallada cuál es esa obra o labor contratada. Esto es nuevo y también pues muy impactante porque de pronto no se hacía como tan juiciosamente. Y la ley también trae, digamos, una sanción, por decirlo así, o advierte que si no se cumple con esas condiciones, se va a entender que ese contrato es a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. Sigamos, Nati, porfis, pues, con el contrato de aprendizaje. Bueno, el contrato de aprendizaje realmente es uno de los cambios más impactantes que tenemos para nosotros como empleadores, porque ya es un contrato laboral especial a término fijo. La ley también dice que no podrá exceder de 3 años. También se sigue hablando que hay un apoyo de sostenimiento mensual y permite la monetización por 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En cuanto al apoyo de sostenimiento y seguridad social, también hay unos cambios que vamos a ver. En la formación tradicional, por ejemplo, en la fase electiva pasamos de pagar un 50% a un 75% de un salario mínimo y el empleador debe cotizar salud y ARL por cuenta total del empleador. En la fase práctica tenemos se paga un apoyo de sostenimiento de un 100% pues de un salario mínimo y la novedad es que hay que afiliarlos ya a pensión. Entonces se afilia a salud, a pensión y a ARL. En la formación dual, en el primer año, tenemos que se paga un 75% de un salario mínimo y también está la afiliación obligatoria a salud, pensión y ARL y en el segundo año un 100% de un salario mínimo con afiliación también a salud, pensión y ARL. Bueno, aquí ojo que en la fase práctica y en la formación dual vienen grandes cambios. ¿Por qué? Porque hay que pagarles prestaciones sociales a estos aprendices. Digamos que esto es impactante porque hay que pagarles pues la prima, las cesantías, los intereses a las cesantías, vacaciones, ojo, pagar también auxilio de transporte y los demás derechos propios del contrato laboral. Entonces tenemos que tener pues mucho cuidado con esto. Si quieres, Nati, sigamos, porfa. Bueno, hay otra novedad y es la contratación de personas con discapacidad. La ley es clara y trae unas reglas y es que las empresas con hasta 500 trabajadores deberán contratar o mantener contratados al menos 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores. Y a partir de 501 trabajadores deberán contratar o mantener contratados al menos un trabajador con discapacidad adicional por cada 100 trabajadores. Este artículo
digamos que entra en vigencia de manera obligatoria a partir del segundo año, es decir, en el 2026, porque desde el 25 de junio de 2025 va a ser optativo pues para los empleadores que quieran aplicar este artículo, pero ya de manera obligatoria sí va a ser el año entrante. El artículo también trae, digamos, como unas aclaraciones, y es que la cuota de esas personas con discapacidad se calcula sobre el total de trabajadores permanentes. Digamos que ahí todavía está pendiente como una aclaración o reglamentación de este artículo para mirar qué se entiende como trabajadores permanentes. Las personas con discapacidad también deben contar con una certificación expedida por Ministerio de Salud. Eso es lo que nos va, digamos, a habilitar para poder cumplir con esta cuota, que tengan ese certificado de discapacidad. O sea, no es cualquier persona con pérdida de capacidad laboral, no. Tienen que tener obligatoriamente este certificado de discapacidad. Y en los sectores y cargos donde definitivamente no sea posible contratar personas con discapacidad, se le deberá informar al Ministerio del Trabajo. Sigamos, Nati, porfa. Bueno, llega otro tema grueso, también en costos, que es el tema de los recargos. Y es que digamos, la jornada en Colombia, la jornada nocturna, empieza desde las 7 de la noche. Recordemos que antes era desde las 9, ya pasa a ser desde las 7. Entonces nos queda desde las 7 a las 6 de la mañana, y la jornada diurna o el trabajo diurno está entre 6 y 7 de la noche. Acá la ley sí dijo que la entrada en vigencia va a ser 6 meses después de promulgada la ley, es decir, en diciembre del 2025 es que empezamos a pagar estos recargos nocturnos desde las 7 de la noche. Y en cuanto a jornada máxima legal, la ley es clara que solamente se puede elaborar 8 horas al día y se respeta la gradualidad que ya había traído la ley 2101 de 2021. Recordemos que esta ley 2101 de 2021 fue la que redujo la jornada laboral, que ahorita el 16 de julio vamos a pasar a 44 horas para posteriormente en julio de 2026 llegar a las 42 horas, que es como las horas óptimas que quiere pues la ley que lleguen todas las empresas. También la ley habla de las jornadas flexibles, se pueden pactar el trabajo en 5 o 6 días a la semana, y también unas horas diarias que pueden ser mínimo 4 horas diarias continuas y máximo 9 horas. La jornada de la familia también ya quedó potestativa, ya no es obligatoria. Ya esta ley dijo que los empleadores que la quieran dar, pues fabuloso, pero ya no están obligados a darla. Sigamos, Nati, porfa. Bueno, con respecto a las horas extra, la buena noticia es que ya no hay que pedir permiso al Ministerio de Trabajo, porque yo sé que hay muchas empresas que estábamos, pues, digamos, con esta preocupación, pero sí es muy importante dejar un registro detallado de las horas extras que trabaja cada trabajador, so pena, pues, de las sanciones. Y en temas de remuneración en días de descanso obligatorio, dominical o festivo, es importante que ya la ley permite que el día de descanso obligatorio podrá o no coincidir con un domingo, puede ser cualquier otro día de la semana, y también hay una gradualidad para pagar el recargo por trabajar en el día de descanso obligatorio o en el festivo, y es ahorita el 1 de julio empezó con un 80%, nos vamos luego en el 2026 con un 90% y finalmente un 100% el 1 de julio de 2027. Bueno, en cuanto a proceso disciplinario y reglamento interno de trabajo, les cuento pues rápidamente que hubo un cambio grande en el procedimiento para aplicar sanciones disciplinarias, no para despedir con justa causa, solamente para las sanciones disciplinarias, y es que se deben cumplir unas etapas taxativas que regula la ley. ¿Cuál es la finalidad? Garantizar un debido proceso a los trabajadores. Incluso hay una novedad, es que se les da 5 días para defenderse, es decir, desde que se le entrega la citación con todo el traslado de pruebas, ellos tienen 5 días para poder preparar su defensa antes de rendir los descargos, y todo este procedimiento especial debe implicar una actualización del reglamento interno de trabajo, y nos dan a las empresas 12 meses para poder hacerlo. Con respecto al reglamento interno, también hay unas nuevas consideraciones, es que hay una obligación de publicar 2 copias en 2 sitios distintos de la sede principal, y también ya se puede por medio virtual, y si la empresa tiene varias sedes, se podrá publicar solamente virtual.
Adri, sé que este tema está siendo muy interesante también en chat. Quisiera, y en función también del tiempo, poder reforzar con algunas preguntas que nos están haciendo para también pasar al momento de verdad. Nos faltan, sé que 2 capítulos, pero sí podemos ir reforzando con eso que nos pregunta Jenny Barón y Edwin Dorado. Ambos preguntan por los contratos de aprendizaje. Ujú. Los contratos de aprendizaje SENA entran en vigencia desde el 25 de junio, aplica para contratos previos a vigencia. ¿Cómo se tramitan los respectivos aportes y afiliación al Pilar? Listo, digamos que ahí hay, digamos, varias interpretaciones, ¿cierto? O sea, se entiende que la ley no dio o no amplió como un plazo para la entrada en vigencia de este artículo del contrato de aprendizaje. Sin embargo, el SENA ha dado a entender, no de manera oficial a través de resoluciones o comunicaciones oficiales, sino en algunas capacitaciones, que todos los contratos que ya estaban vigentes para el 25 de junio de 2025, o sea, todos los anteriores que venían con ley 789 se mantienen así hasta que se puedan terminar, ¿cierto? Y todos los que tú firmes a partir del 25 de junio de 2025 se les aplica la nueva ley. Sin embargo, mucho cuidado, o sea, el SENA tampoco ha dado un pronunciamiento especial. Esto es la interpretación que le estamos dando pues a algunos abogados laboralistas, pero es muy importante que todos los empleadores tengan en cuenta que en algún momento un juez, Ministerio del Trabajo, pueden decir otra cosa. Entonces sí se está recomendando hacer una provisión por si en algún momento dicen que ya desde el 25 de junio esos contratos que ya venían suscritos se entienden que pasan a ser pues laborales. ¿Listo? Entonces es la primera. Recordame por fin, Nati, la segunda. La segunda que te hacía, ¿aplica para contratos previos a vigencia? ¿Cómo se tramitan los respectivos aportes y afiliación al Pilar? Listo. Entonces, aquí también hay un tema y es que todavía, digamos que desde el PILA no está lista digamos, todo el engranaje para poder hacer esas cotizaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos también interpretando o aconsejando? Es que, por ejemplo, me entra un aprendiz hoy y le pueda cotizar como un trabajador dependiente, todavía no pues como con esa cotización especial que tiene el PILA. Pero como les digo, también todo está en borrador, esto está muy nuevo, es lo que, digamos, las prácticas que vamos a implementar, pues como, o que se les recomienda implementar, pues a las empresas, pero es importante porque en la fase electiva tenemos que, hay que hacer la cotización a la seguridad social en salud y riesgos laborales, ¿cierto? La novedad de riesgos laborales. Y en la fase práctica, recordemos que la novedad es en pensiones, entonces será salud, pensiones y también riesgos laborales. Ah, y cajas de compensación, que ahorita no lo dije, pero también es muy importante, cajas de compensación como cualquier contrato laboral. Entonces, miren, falta todo el tema del PILA, eh, faltan como muchas reglamentaciones y yo creo que en la marcha nos vamos a ir yendo como para ver por dónde estas entidades también nos van guiando, pero por ahora lo que se recomienda es que si se tiene que firmar un contrato hoy, ¿cierto? Se haga pues bajo esta nueva ley, obviamente, y las cotizaciones se hagan como trabajadores dependientes, porque estamos esperando también la reglamentación del PILA, pero también es válido alegar en algún momento que todavía no está como la plataforma lista. ¿Listo? Entonces Adri, estamos y no aquí sé, mirando. porque ahí también hay muchas preguntas sobre el tema del PILA, que ahí me corrijo, pero no sabemos si tenemos algún estimado de cuándo esa reglamentación va a poder estar, porque hay muchas preguntas de cuándo se va a poder hacer, de cómo no sabemos si con la interpretación que tú has hecho podemos tener un aproximado de más o menos en cuánto podría estar. Hay un artículo en la ley que dice que todo lo que implique reglamentación de pila son 6 meses, pero mira que es un periodo amplio. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con los practicantes que me llegan hoy? ¿Qué hacemos? ¿Cómo les vamos a cotizar? Entonces, yo creo que también es bueno que cada empleador verifique con su nómina y con sus operadores para mirar qué soluciones les van a dar, porque como les digo, esto está muy en borrador y más desde las recomendaciones que estamos dando, pues como todos los abogados laboralistas, pero no es un tema pacífico para que lo tengan en cuenta. Perfecto, entonces Adri, te invito a que terminemos acá rápidamente nuestros temas, validemos el momento de verdad y miremos las preguntas que de pronto no podamos resolver, las estaremos compartiendo por otros canales. Perfecto, Nati. Entonces sigamos que ya igual estamos terminando, sino que hay un tema pues importante en cuanto a licencias y permisos.
Las obligaciones especiales del empleador se amplían esta lista, incluyendo concesión de nuevas licencias y permisos. Por ejemplo, la calamidad doméstica, por fin, la ley define qué es calamidad doméstica y da pues como unos lineamientos y dice a quiénes se les puede aplicar. La licencia también para asistir a actividades escolares obligatorias, el empleador debe dar este permiso cuando pues el padre o la madre pues tenga que ir obligatoriamente al centro educativo. También hay una licencia para asistir a citas médicas de urgencia o programadas con especialistas, donde el trabajador también les debe presentar a ustedes como empleadores el certificado previo. Y también está el día de descanso remunerado cada 6 meses por el uso de la bicicleta, pero este es optativo, entonces es potestad del empleador si lo da o no lo da. Ingreso de animales de compañía, también es, digamos, que otro artículo que ha causado, por decir así, alguna polémica, porque dicen cómo vamos a permitir el ingreso de estos animales a las instalaciones de las empresas, pero podrá, o sea, la ley dice podrá, o sea, que también será potestativo del empleador, podrá permitirse el ingreso de perros y gatos. Esto ya se regulará pues como en los planes de bienestar de cada empresa, pero sí para el ingreso de animales de asistencia, apoyo emocional o uso terapéutico, sí es obligatorio, porque dice se deberá permitir su entrada, pero con un certificado que soporte la necesidad. Ese certificado lo emitirá pues un psicólogo o un psiquiatra. Y aquí la ley también dice que el gobierno deberá reglamentar esos lineamientos en los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia. Claro, porque hay que hacer unas adecuaciones físicas de las empresas, hay que ver qué pasa con el trabajador que le da alergia al perro o el gato que yo traje. Entonces, hay que reglamentar pues mucho pues este tema. Con teletrabajo seguimos con casi todas las mismas modalidades, con teletrabajo autónomo, que recordemos es que es el que se presta fuera de la empresa, el móvil donde no hay un lugar establecido para prestar el servicio, el híbrido, que digamos que se cambia el nombre de teletrabajo suplementario por teletrabajo híbrido, que es estar 2 o 3 días en la casa y el resto en la oficina. El transnacional no estaba regulado, aquí esta ley lo trae como novedad y es poder trabajar desde otro país, y el temporal o emergente, que es para emergencias sanitarias o desastres naturales. Acá también es importante saber que los teletrabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos tienen derecho a un auxilio de conectividad, que será en reemplazo del auxilio de transporte y por el mismo monto. Entonces, de pronto, si hay empresas que no le estaban, digamos, pagando ese auxilio de transporte a los teletrabajadores, que devengaran menos de 2 salarios mínimos, que porque ya estaban en la casa, es importante que ya es obligatorio que se les pague este auxilio de conectividad a título pues de auxilio de transporte. O si ya le venían pagando el auxilio de transporte, simplemente cambiarle pues como el nombre en la nómina para que quede bien claro que va a ser pues el auxilio de conectividad. Bueno, finalmente, con respecto a los contratistas y subcontratistas, en realidad aquí no cambia mucho, sigue pues vigente lo dispuesto en el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, que habla sobre las reglas sobre la responsabilidad solidaria. Estas reglas se mantienen, es decir, que el contratante será solidario con el contratista por valor de salarios, prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa. O sea que cuando son labores extrañas, pues no opera esta solidaridad, pero en realidad pues esto no cambió, sino que lo refuerza aquí la ley. En cuanto a empresas de servicios temporales, sí me parece muy importante, empleadores, que estemos muy juiciosos en la utilización de esta figura. ¿Por qué? Porque se le establecen unos límites, y es que solo se pueden enviar trabajadores en misión para las hipótesis de la ley 50 del 90. O sea, ¿qué dice la ley 50 del 90? Que solamente puedes contratar temporales para trabajadores ocasionales, para reemplazo de licencias o cuando hay incrementos en la producción. También reiteran que la duración de este contrato pues, con las empresas de servicios temporales solamente puede ser 6 meses, prorrogables por otros 6 meses. Y si se incumple todo esto que dispone pues la ley, va a haber una sanción, y es que la empresa usuaria se va a entender como la verdadera empleadora. Obviamente pues tiene que ser una declaración judicial, y para la empresa de servicios temporales puede haber una revocatoria de su licencia. Entonces nos tenemos que volver súper rigurosos y estrictos en la utilización pues de
de esta figura de las empresas de servicios temporales. Bueno, Nati, hasta aquí logré pues como resumir esos principales cambios. Sin embargo, pues si quedan dudas o si quieren ampliar en otra sesión otros temas, pues aquí en Protección siempre vamos a estar pues súper dispuestos a atender todas las dudas de los empleadores. Adri, no, creo que son muchos temas de los que obviamente, y por eso también nuestra alta convocatoria a nuestros empleadores y que estuvieron aquí permanentemente conectados con toda esta información tan valiosa que estabas compartiendo. Como tú dices, vamos a profundizar, vamos a tener otros espacios de conversación. No quiero, si me pueden ayudar igual a quedarse un momento para poder reforzar el momento de verdad y ver si tenemos que profundizar en una de las preguntas más importantes que tenemos frente a la reforma laboral, para después también dejarles un obsequio que sé que les va a gustar. Entonces los invito a que respondamos nuestro momento de verdad de esta segunda sección. Bueno, por acá para las personas que todavía siguen conectadas, que son demasiadas, ya también casi las 1000, les pido que puedan responder en su pantalla. Va a aparecer en este momento una pregunta y le pido a Master que me la pueda, por favor, proyectar. Y es, de conformidad con la Ley 2466 de 2025, ¿se permite al empleador mensualizar la consignación de las cesantías de sus trabajadores? 8.33%. Lo anterior pretende facilitar la formalización laboral y reducir la carga administrativa para los empleadores. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Ya por acá varias personas nos están votando, así que miremos, y sobre todo con esta temática de cesantías, que sabemos que ya se viene la temporada, que aquí también me adelanto y les cuento, vamos a tener acompañamiento también al respecto para poder comprender, profundizar y ver cómo va a ser el tema de consignación de cesantías. Mientras tanto, con esta información que Adri nos ha dado de manera tan generosa, quiero que nos vayan respondiendo. No sé si por acá vamos teniendo respuestas. Dani, si me ayudas por favor con la interpretación de esta pregunta. Claro que sí, Nati. Por ahora tenemos ya casi alrededor de 200 votos, muy parecida a la participación de la pregunta anterior, y el 98% dice que la afirmación es verdadera y solamente el 2% dice que es falsa. Así que creo que ha quedado absolutamente clara la afirmación que hace la pregunta que acabamos de enviar. Ya superamos los 200 votos, Nati. Buenísimo, Dani, gracias a todas las personas que están votando. Adri, vemos que se conectaron muy bien con el mensaje, vemos que igual para las personas ese 2% que igual es mínimo, si quieres reforzar de pronto algo al respecto, y como le estaba mencionando, pues igual se nos viene una temporada importante de cesantías donde vamos a profundizar, pero si quieres aquí finalizar con algún mensaje al respecto. Nati, sí, o sea, de pronto ese 2% aclararles que la finalidad de esta mensualización es ayudarle a los empleadores para que no tengan que dar, digamos, ese golpe duro en 14 de febrero de cada año y tener que pagar de una vez las cesantías de todos sus trabajadores. No sé, algunos a veces hacen créditos o algo porque digamos que financieramente es duro. Entonces, ellos pueden ir mensualizando ese pago y así pueden tener más flujo de caja, se pueden organizar mejor y va a ser, digamos, que más efectiva, digamos, como desde sus empresas, como toda la administración de estos recursos. Entonces, eso es lo que pretende también la ley. Perfecto. A las 1000 personas que estuvieron conectadas les agradecemos profundamente. Sabemos que estaban desde varias ciudades, desde Ibagué, desde Bogotá, desde Medellín, el área metropolitana, desde Barranquilla. Se nos reportaron en sintonía permanente con nuestras expertas. Muchísimas gracias a ti, Adri y Juli. Hay muchas preguntas en el chat. Obviamente estos son temas que nos llevan a que cada vez estemos profundizando. Esas preguntas las vamos a resolver por otros canales. Juli, Adri, gracias por la generosidad en el contenido, por esa explicación tan sencilla y por haberse conectado también ustedes con nosotros. Gracias, Nati y todos. Usted, Y a para ustedes. finalizar, gracias, niñas. Y para finalizar, también les queremos contar que, como ustedes saben, para nuestros clientes protección siempre hay unos beneficios adicionales a este contenido de valor que siempre generamos, y es los privilegios protección. Y aquí en miércoles de Masterclass también Protección te da más beneficios. Los invitamos a que escaneen el código QR, a que hagan uso de estos beneficios que les traemos acá, y es, en este momento, el 10%, perdón que aquí la pantalla no me está viendo, 15% de descuento para una noche de teatro, para que se puedan ir, para que puedan también disfrutar de esos espacios y con descuentos, porque aquí lo que queremos es velar por el bienestar financiero, pero que también sabemos tenemos esos espacios de esparcimiento. Los invitamos a que puedan hacer uso de este descuento con el Teatro Nacional.
pueden escanear el código y puedan conocer también las condiciones de este descuento. Y también para sus colaboradores podemos tener descuentos de becas hasta el 62% con Asturias, que es la corporación universitaria. Igual también en protección.com/privilegios encuentran muchos descuentos de educación que pueden fomentar también ese talento para que puedan tener más herramientas y poder aportar también de esa construcción laboral y personal. Muchísimas gracias de nuevo a todos por conectarnos. Les recuerdo que las memorias van a estar compartidas a sus correos, asimismo el video de esta grabación. Deseamos que tengan un feliz día y recuerden que esos espacios de masterclass son cada 15 días en el que nos conectamos con nuestros expertos para hablar sobre temáticas que sabemos que tienen inquietudes al respecto. Que tengan un feliz día.